Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro segundo conversatorio, Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura, conversatorio sobre buenas prácticas. Mi nombre es Tomás Urenda y soy el director académico de Fundación Educacional Seminarium. Leer es sin duda una de las habilidades fundamentales en el desarrollo del ser humano y en el proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Ya sea en papel o a través de una pantalla, una adecuada comprensión lectora entrega herramientas que hacen posible generar un entendimiento transversal, único y propio del mundo actual. A pesar de eso, según los resultados de la prueba PISA organizada por la OCDE, publicados en el 2019, 1 de cada 4 estudiantes de los países miembros de la organización no pueden completar las tareas más básicas de lectura, mientras que en Latinoamérica solo el 23% de las y los estudiantes evaluados superaron el nivel 2, de un total de 6, ubicándonos muy por debajo de la media de este grupo de naciones. Por ello, Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile hemos preparado esta serie de conversatorios titulada, como dije anteriormente, Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura, conversatorios sobre buenas prácticas, a las que les agradecemos haberse inscrito para recibir. Hoy contamos con la participación de Cristina Cordero. Ella es licenciada en Lenguas Romances de la Universidad de Harvard, académica, traductora y escritora, como también doctora en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como directora de desarrollo de producto e investigación en BeReaders y trabaja en diversos proyectos editoriales y de investigación, como también cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la edición como escritora, periodista y traductora, entre ellas novelas, libros de no ficción, infantiles y de arte y arquitectura. En julio del año pasado fue publicada en la revista inglesa International Information and Library Review su investigación Millennials in the Stacks, realizada junto al académico Pablo Chiumiato, magíster en artes visuales y licenciado en artes de la Universidad de Chile, y a la cual se describe y analiza el mundo de la lectura juvenil en Santiago de Chile, considerando datos de bibliotecas públicas. Y como también ella nos estará acompañando en el segundo Seminario Internacional de Innovación en el Aprendizaje de la Lectura, que estaremos desarrollando el jueves 19 de agosto de este año, y al que aprovecho de invitar a todas y a todos ustedes a que se inscriban a través de www.fundacionseminarium.com. Cristina, te damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por recibirme. Un agrado estar aquí para conversar. Sí, muchas gracias también por darnos este espacio. Y la idea es poder conversar efectivamente sobre, como el título indica, sobre buenas prácticas. Entonces, quizás lo primero que me gustaría saber, porque me interesa tu investigación, esta Millennials in the Stacks, ¿de qué trataba o qué buscaba esta investigación? Mira, esta investigación vino después de varias investigaciones que yo hice de lectura y escritura en niños en edad escolar. Y junto con mi coinvestigador Pablo Chiuminato, detectamos que no había mucha información sobre cómo la gente entre la edad más o menos de 18 a 30 años leía. Y desde el mundo editorial hay mucha especulación. Desde el mundo editorial se puede inferir qué es lo que la gente lee según lo que compran, y hay mucha especulación, como si la gente quiere leer novela gráfica o quiere leer audiolibros, como que todo eso está medio como en el aire. Mientras que con la gente más joven, hay estudios como lo que tú señalaste, PISA y Simpson en Chile, que miden más o menos algunos aspectos de la lectura de la gente. Así que quisimos intentar con este grupo y acabó siendo muy interesante porque es un grupo de edad en pleno desarrollo de muchas cosas, como desarrollo personal, tanto como profesional. Así Claro. que los resultados fueron muy interesantes. O sea, los resultados acabaron dando un retrato un poco de cierto sector de lectores de esa edad, de ese Mira, muy rango de interesante. edades. No, claro, puede ser un tema o un ámbito menos abordado quizás que como lo planteas tú. Entonces, muy interesante. Claro, y hubo algunas sorpresas y algunas no sorpresas. Y una de las cosas que vimos, bueno, primero era de usuarios de biblioteca muy activos, gente que usa su biblioteca, y descubrimos que hay mucha gente que
sí está leyendo y que sí está usando la biblioteca para diversas necesidades, no solo de lectura. Y ahí la biblioteca emergió como un espacio Mm, súper importante, un espacio de estudio, un espacio de lectura tranquila, un espacio donde estar. Y eso es muy interesante, claro, sobre todo a la luz de la pandemia, cuando uno de los grandes desafíos es encontrar un espacio donde uno tiene como la calma para poder leer para la entretención, claro. para poder estudiar, por ejemplo. O sea, mucha gente de esa edad usa la biblioteca para estudiar. Así que muchas cosas y también sobre ¿cómo se llaman? Las preferencias de lectura. Era sobre Mm, hábitos y preferencias, así que arrojó sí. mucha información interesante. ¿No? Qué interesante. De hecho, en conversación que tuvimos con Ana, también ella nos planteaba la importancia del uso de las bibliotecas y cómo fomentarlo desde el ámbito público, desde políticas públicas que puedan fomentar el desarrollo de más bibliotecas donde efectivamente niños, niñas y adolescentes puedan encontrar este espacio. Mira, es súper interesante porque el rol del bibliotecario, espero que haya bibliotecarios aquí viendo y que vienen al seminario, porque encuentro tan importante el rol del bibliotecario o si no eres bibliotecario de título, la persona, como pasa mucho en muchas bibliotecas en Latinoamérica, las personas que atienden en las bibliotecas no son, como no tienen título de bibliotecario, pero eso casi da igual porque alguien Mm, que lee mucho y que sabe cómo conectar una persona con un libro o una persona con el contenido que quieren leer, sea en un libro o en una pantalla o whatever, eh, es vital en ese proceso, porque una de las cosas que fue muy interesante que descubrimos en el estudio fue que muchas veces incluso los usuarios frecuentes de biblioteca no saben qué quieren leer. O sea, yo, por ejemplo, yo leo mucho, pero a veces llego a la librería o a la biblioteca y no sé qué leer. Y ese sí. rol de la biblioteca o la persona que atiende es muy importante. Así que para un lector frecuente sí es importante. Para un lector que no sabe, como es muy difícil preguntar a un niño qué quieres leer si no tienen una Obvio. práctica muy desarrollada, si todavía están en una edad en que están descubriendo qué es lo que les interesa. Ese rol es súper importante. Sí, como de acompañamiento dentro de ese proceso de descubrir la lectura. Claro, y eso no significa que la gente no puede hacer sus propias búsquedas, porque también vimos que hay mucha gente que busca, o sea, que hace su propia búsqueda por internet, pero lo que sí descubrimos fue cuando preguntamos a la gente cómo eliges tus libros. El número uno era por recomendación de un amigo o un Mm, familiar, por recomendación de un profesor, por recomendación de un bibliotecario y después por reseñas, pero lo que uno ve es que es difícil encontrar un libro por el azar y la recomendación de ese mediador, como de alguien, o sea, llegamos a la conclusión de que amigo, profesor, bibliotecario, escritor de reseñas, es o una persona de confianza o una autoridad. Y eso es muy clave para los niños, o sea, para sí, el lector y sobre todo el lector que está desarrollando su hábito y su práctica. sí, sí, completamente de acuerdo. Cristina, bueno, hemos visto que tienes vasta experiencia, no solo trabajando desde el área de la literatura y la edición, sino que también Ujú. observando todo este proceso. Entonces, ¿cuáles crees o cuáles son para ti las grandes falencias que existen hoy en día en Chile en cuanto a alfabetización, comprensión lectora o incluso el mismo interés por leer? Yo creo es muy difícil. Yo soy más una investigadora más cualitativa que cuantitativa y hay expertos que pueden hablar con mucho más conocimiento sobre las falencias que uno va viendo en los exámenes como PISA y los exámenes PISA, SIMSE. Así que yo me atrevería a decir, yo soy norteamericana, yo soy nacida y criada en Estados Unidos y he vivido en Chile durante 14 años. Así que una de las observaciones que yo haría como persona y como investigador es el tema de la cultura del libro, que yo creo que en Chile, por lo menos, o sea, yo hablo digo al público, yo hablo de Chile porque es ahí donde he vivido y donde tengo más conocimiento. Y yo creo que esto es diferente en diferentes países, pero en Chile en particular, creo que la cultura del libro es algo muy nuevo, como por ejemplo, en Estados Unidos,
No es que todo sea mejor aquí, no es así, para No, nada. hay cosas que no, hay cosas que no, lo sabemos. Pero lo que sí uno encuentra, por ejemplo, en las facultades de educación y en las facultades de ciencias de bibliotecólogos, existe la figura de un magíster en ciencias de la biblioteca infantil. Y eso no existe tanto en Chile. Así que hay como toda una cultura alrededor del libro, de la lectura, del fomento del libro, que es muy nuevo en Chile. Yo creo que es súper lógico que como la práctica, el hábito de leer desde la cuna, no está todavía consolidada, pero no creo como, prefiero no verlo como una falencia, porque sí, después de trabajar tanto tiempo en el mundo editorial, en Chile y conociendo el mundo editorial latinoamericano, creo que ha habido como una explosión increíble en los últimos 20 años de nuevas editoriales infantiles, de Sí, proyectos de fomento de lectura, de fundaciones de las que hay no tantas, pero las que hay en Chile son muy buenas, que fomentan la lectura, o sea, desde Fundación Había una vez, Fundación La Fuente, Fundación Mustakis, o sea, por no mencionar muchos otros, sí. que han hecho un trabajo increíble. Así que yo creo que eso es como instalar la lectura como, no sé, poblar el mundo de libros en un sentido como mucho más general. Aquí y también en los colegios, que la lectura no sea como solo una instancia de cómo aprender a leer para tomar el examen, sino de cómo, pucha, de que el espacio de la biblioteca en los colegios, en las escuelas, sea un espacio como de exploración y entretenimiento para los niños. Yo creo que eso también, como de, suena como raro decirlo, pero como de relajar la onda de la lectura Mm. y no tratarlo como tanto como una asignatura, como una exploración. Y también una última cosa, yo sé que tengo mucho que decir sobre el tema. Una última cosa que yo diría es que para muchos de nosotros pensamos que el fomento de la lectura es como el fomento de cuentos y novelas y que hay muchos niños, que muy lógicamente y naturalmente, que se interesan por un montón de cosas que no tienen que ver con cuentos, que no quieren leer, como, o sea, el niño que no quiere leer Harry Potter no es un fracaso de la lectura, sino como puede ser que le interesan los aviones o el Titanic o, no sé, los países, la geografía, y eso es otro modo de como abrir la mente. Claro, acercarse hacia la lectura Los de otra. cómics también, como que lean lo que sea, Sí, abrirlo un poco. sí, sí, y en ese sentido, vinculándolo con lo que lo estabas planteando antes, ¿qué opinas tú o cuál es tu opinión sobre el sistema de enseñanza propiamente tal? O sea, ¿cómo se fomenta esta lectura desde la escuela? O sea, ¿es útil en esa medida imponer quizás a los alumnos a leer un libro cada 30 días, donde después se termina la Oh. lectura y viene una prueba estandarizada que mide si es que lo leyó o no? ¿Ese sistema funciona? Yo creo que todo funciona, fíjate, porque también primero que lo que funciona del sistema es como libros y libros y libros y se ve que los niños muy chicos que están expuestos a los libros tienen más facilidad para entender para qué sirven, así que, o sea, tiene mucho sentido desde una edad preescolar y antes exponerles ¿cómo se llama? Al formato, al objeto libro. Eh, Claro, que lo sientan, que tengan el libro en la mano durante sí, todo el año escolar. pero yo creo que también, como hay un momento, o sea, ojo, ha- hay un momento para todo. Y yo creo que sí es necesario, sobre todo en esos primeros años, impartir los pilares de la lectura a los niños más chicos. Y el tema del plan lector que tú refieres, yo creo que es fantástico. Ojalá pudiera ojalá fuera un poquito más libre y que no fuera solo para como leer durante el mes y después tomar un examen, pero creo que la idea detrás de lo que llamamos en Chile el plan lector es muy bueno porque anima la lectura independiente. Y la lectura independiente tiene un montón de ventajas para los niños que no,
porque saca la lectura de la sala de clase. Yo creo que eso es muy grato y muy importante. Y ojalá los niños pudieran como elegir su libro, ir a la biblioteca y elegir su libro del mes, llevarlo a casa y después escribir un ensayo o hacer un video o algo. Pero yo creo que hay muchos profesores que están haciendo eso. Yo, de lo que yo he entendido, es que hay muchos profesores que se están despegando un poquito de solo usar test de selección múltiple. Ahora, por otro lado, esos exámenes y esas pruebas igual tienen un sentido, porque examinan las habilidades básicas que los niños tienen que adquirir, que es Claro. repetir información, o sea, cosas tal vez un poco más, no sé si más básicas, pero más abajo de la taxonomía de Bloom, como de recordar, de poder replicar, poder encontrar información en un texto. O sea, para eso yo creo que de repente como no es terrible un examen de selección múltiple, pero que poder escribir o explayarse sobre lo leído es más enriquecedor para un niño y también Sí, para un adulto. sí, sin duda. Bueno, yo desde mi experiencia veo mis hijas que son pequeñas, efectivamente ellas llegan con sus libros que seleccionan en la biblioteca del colegio, entonces llegan, están todas las tardes leyendo. Entonces creo que sí hay una decisión también de cada uno de los niños en ir descubriendo en el mismo espacio aquellos libros que les van gustando, entonces se genera un vínculo distinto con la lectura. Sí, porque cuando uno tiene un poco de autonomía, aunque sea una tarea escolar, si tú tienes un poquito de autonomía, eres más dueño de ese proyecto. Ahora, por otro lado, me hiciste pensar en algo, que ha habido un boom de clubes de lectura entre adultos. Esto es algo que en Estados Unidos está ya muy, muy instalado y sé que en América Latina hay cada vez más de estos. Incluso online hay miles, hay mucho de eso, de Sí, clubes de lectura que la gente se reúne una vez al mes o una vez con cierta periodicidad para leer un libro y después comentarlo. Y en un club de lectura jamás habría un examen y lo interesante de los clubes de lectura es que no son tareas, la gente lo hace, los adultos, algunos adultos lo hacen eh, para enriquecimiento propio. Y yo creo que el enriquecimiento que da el club de lectura es la conversación sobre el libro. Así que es complejo, o sea, es sí, complejo porque en la edad escolar uno tiene que medir el rendimiento de los alumnos y asegurar que están entendiendo, pero creo que un equilibrio entre ambas cosas es ideal. sí, 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 sin duda. ¿Y cómo fomentamos entonces las ganas y el gusto por la lectura en los jóvenes? O sea, en ese sentido, es el rol de las políticas públicas en esto. ¿Qué acciones son importantes? ¿Cómo se pueden mejorar? Bueno, en Chile ha habido un plan nacional de lectura y creo que eso ha instalado, eso ha sido muy importante porque el público en general ha podido ver que el gobierno valora el fomento de la lectura, instala programas y proyectos y da dinero a las bibliotecas. O sea, en ese sentido yo creo que es súper importante, o sea, las políticas públicas son claves. Eh, en materia de cultura, de financiar bibliotecas y también saliendo de este estudio sobre bibliotecas, también concibiendo la biblioteca como un espacio donde uno puede conversar sobre libros, hacer actividades alrededor de los libros y también cosas que no tienen que ver con los libros, porque una cosa que vimos en el estudio es que la lectura no existe en un vacío, que también existe en conversación con la televisión, con el cine, con miles de actividades y entretenciones en Internet, series en YouTube, o sea, hay miles de conexiones que se hacen, así que cuando uno empieza a pensar en la lectura de esa manera, se abre mucho, así que, y el apoyo de las bibliotecas y el apoyo público para actividades alrededor de libros. Y eso no es solo bibliotecas, sino como ferias del libro, instancias culturales en que tal vez el libro o la lectura sea una parte de algo, o sea, incluso como el fomento del teatro, o sea, el fomento del teatro, de las artes escénicas, acaba repercutiendo en la lectura, porque la lectura es solo como es una parte del el contexto cultural en general.
Sí, sí, sin duda. Y en ese sentido, las herramientas digitales con las que hoy en día contamos, ¿no es cierto? ¿Crees que han afectado los procesos de aprendizaje y lectura? ¿O la motivación en la lectura en sí misma? Yo creo que sí, bueno, sí, sin duda, sin duda. Un poco como cada generación tiene su cosa. O sea, en mi generación era la televisión y los padres se preocupaban mucho por la televisión y el tiempo que los niños pasan delante del televisor. Y ahora es muy interesante porque ahora la televisión dejó de ser como una amenaza tan grande porque ahora son los videojuegos. Y yo creo que, bueno, una cosa que yo he observado, que muchos niños como no quieren identificarse como lectores, aunque puede ser que lo son. Y que no, ser lector como no parece ser algo como interesante, como todos los niños quieren ser como youtubers y no quieren ser como novelistas ahora, pero el hecho de que eso no sea como la aspiración de los niños no significa que no están leyendo y escribiendo y al final como leer un libro, la cosa no es como tener a los niños delante del libro, sino tener a los niños enganchados con aprender y enganchados a como aprender, no solo como en el sentido de la sala de clases, sino como enganchados con consumir información y conectarse con el mundo a través de la información. Y cuando uno piensa en ese sentido, la parte digital no ha sido una amenaza, sino todo lo contrario, porque Sí. los niños tienen como mucho más acceso a un montón de cosas, y aparte de los temas de seguridad y privacidad, que obviamente Es un tema en sí mismo, ya, eso es. primordiales y que como padres y como profesores y como en colegios y escuelas tenemos que estar como velando por eso primordialmente. Pero eso, ese tema aparte, son mundos grandes, mundos así como increíbles que los niños tienen acceso, que les pueden enriquecer muchísimo, incluso muchísimo más que la colección de una biblioteca escolar. Así que como ese computador en la biblioteca escolar puede ser una ventana a un montón de cosas. Y yo también tiendo a sentir que hay como un pánico, algún investigador dijo esto, como un pánico moral alrededor de las pantallas que no, que hay que calmar un poco, porque pánico nunca es bueno. O sea, pánico en el sentido personal no es bueno, no te hace bien, nunca. Claro. Salvo que realmente, salvo que hay una amenaza muy real. Y creo que hay mucho, como mucha tensión y mucho pánico alrededor de las pantallas, cuando realmente lo que importa es ver qué es lo que están haciendo los niños y la gente en general delante de las pantallas. Y yo creo que el sentido común también nos dice que como nadie quiere que su hijo esté leyendo 10 horas al día tampoco, que hay que dosificar todo, hay que dosificar Claro. todo para Dar un... instancias, instancias para todo tipo de cosas. Sí, sí, pero hay muchos tipos de lectura y escritura muy interesantes que están saliendo ahora, que gente de todas las edades está practicando, y eso es una cosa positiva. O sea, eso es una cosa muy interesante, no solo positiva en un sentido como moral, que bueno que la gente está leyendo ahora digitalmente, sino como es más, es entretenido y no es solo como esta idea de que como las pantallas son como drogas. A Es verlo quizás como, como herramientas complementarias, o sea, como apoyos también en cierta medida. Pero quizás mi pregunta también va a cómo logramos que así sea, cómo lo transformamos de una amenaza a un beneficio, qué rol tiene las familias en esto, qué rol tienen los líderes educativos en utilizar las nuevas estrategias digitales para fomentarlo, porque puede transformarse rápidamente en una amenaza. Sí, sí, pero yo creo que el rol de los padres y de los profesores, el estar involucrados en cada paso de ese proceso, y en lugar de como, bueno, obviamente después de la pandemia nadie puede decir que no a las tecnologías, porque las tecnologías fueron una salvación durante la pandemia. Claro, Y además, yo creo que como hubo muchos, no, que hicimos unos saltos así como
exponenciales en ese sentido de quitarnos un poco los miedos a las pantallas, pero todo tiene que ver con como el contenido y al final, como todo tiene que ver con el contenido y la pedagogía. O sea, y digo, sí, en el contexto escolar, la pedagogía y fuera del contexto escolar, el acompañamiento de los padres. Como, no sé, mis hijas ven como muchas series de televisión, pero vemos, primero yo veo las series con ellas. Así que nos acompañamos, lo pasamos bien y descubrimos cosas muy interesantes, como que la idea de que, yo creo que ya nos deshicimos de la idea de que en la pantalla son todas cosas así como brujas y cosas terribles que van a hacer algo malo a los niños, como eso no tiene sentido, que la tecnología simplemente es otro formato, pero sí, el acompañamiento es primordial y la creatividad por el lado de los profesores los profesores han tenido que hacer tantas cosas como que no quiero decirles que hagan nada, porque encuentro que los profes han sido heroicos durante la pandemia y que han sido sinceramente como momentos en que hemos tenido que simplemente sobrevivir y acompañar a los niños, a los alumnos durante este tiempo en un sentido como personal. Es más importante que, o sea, yo sé que los puntajes y la lectura han sufrido mucho, pero yo creo que han sido tiempos muy difíciles y que los profesores han sido muy claves en acompañar a los niños en ese sentido. Ahora, lo que yo sí espero, yo creo, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, en estos últimos 3 semestres hemos visto como un relajamiento en torno a los puntajes por una necesidad. Y aunque yo creo que sí, vamos, no sé si conversaste esto con Ana, pero claro que va a haber como falencias ahora producidas por COVID. Pero tal vez viendo como el lado, como para recoger algunas cosas positivas, yo creo que la pandemia también nos enseñó mucho cómo cada alumno aprende a su manera y que a veces como relajar el tema de las notas puede producir otros tipos de aprendizaje. Sí. Y que el sistema de pura prueba y puro test de selección múltiple tiene sus limitaciones también. En este contexto más todavía, claro. Claro, así que yo creo que también COVID hizo, o sea, no sé si esto va a ser como muy popular decirlo, pero como nos obligó a bajar las expectativas también, porque el mundo cambió, o sea, el mundo nos presentó una serie de desafíos que, que, que nos pusieron como, nos cambiaron las prioridades un poco también. Sí. Y al final, yo creo que también la lectura y la escritura son nuestros acompañamientos justamente para los momentos difíciles. O sea, a mí personalmente la literatura me salvó durante la pandemia, durante meses difíciles. Así que si ese tipo de cosas podemos recoger y con bajar las revoluciones, creo que ahí sí se empieza a fomentar un poquito el gusto por la lectura y el gusto por la lectura, ¿qué significa? Como el gusto de encontrar un poco de entretenimiento y sentido más allá de los puntajes. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Y ahí hay varios temas que también son interesantes, creo yo, que efectivamente las brechas que se han ido generando. Porque por una parte, claro, hemos desarrollado habilidades nuevas que no teníamos hace 2 años, especialmente en el mundo digital. Pero creo que especialmente desde tu estudio en relación a las mismas bibliotecas que hablábamos anteriormente, hay dificultades o brechas sociales importantes en el acceso. Hay sectores que no tienen mucho acceso a bibliotecas y otros que sí, así como también hay sectores que tienen menos acceso a recursos digitales que les permita enfocarse en esto. Entonces, ¿cómo combatimos ese problema? ¿Cómo potenciamos un poco la equidad en el fomento lector? Esa es la pregunta del millón, pero ahí yo creo que son claves las políticas públicas. O sea, y también como en Chile, o sea, yo conozco muchas fundaciones que han hecho un montón de trabajo llevando bibliotecas a comunidades rurales
pero no debería, eso no debería ser el trabajo de las empresas privadas o las fundaciones privadas, o sea, el gobierno. Eso es ahí donde es súper buena pregunta, porque mi estudio el estudio que hice con Pablo Cuminato fue en región metropolitana. No hicimos un estudio en zonas rurales y es súper importante lo que señalaste, porque la realidad es muy diferente en zonas más remotas. Y yo creo que ahí Sí, son las políticas públicas que son clave. sí. No, sin duda. Y en términos de las mismas brechas que se han generado, lo que hablábamos anteriormente, la brecha que se ha generado este año y medio, independiente de que se ha fomentado la lectura desde el aspecto digital y tenemos acceso a ello, pero se ha demostrado o se está viendo, ahora que estamos volviendo a la presencialidad en la mayoría de los colegios, que claro, el escenario en muchos casos no es muy auspicioso, entonces hay que trabajarlo de otra manera. ¿Y quizás cómo trabajarlo en el aula ahora, nuevamente? Sí, sí, yo creo que hoy más que nunca los profesores se van a estar enfrentando, o sea, les estoy diciendo algo que ya saben, pero que van a encontrar como más desnivel entre un mismo curso, o sea, que va a haber como alumnos que sí lograron cumplir con los objetivos que tienen y otros que no, y que la personalización va a ser cada vez más importante, pero ahí hay muchas herramientas digitales que pueden ayudar. Y yo creo que va en esa dirección, o sea que sí hay herramientas que pueden aportar algo a los profesores para que puedan hacer seguimiento de los niños de manera más individual, porque eso es lo que, yo creo que eso sí que es como la promesa de la enseñanza de las plataformas digitales, de apoyar a los profesores en ese sentido, porque yo creo que los profes necesitan eso, porque Sí. lo que sí vimos, yo creo que los profesores siempre supieron eso, o sea, todos sabemos eso, que hay diferentes niveles dentro de una misma sala de clase, y si podemos como identificar eso para cada niño, eso sí que sería una herramienta muy útil para los profesores. Sí, Ah, el acompañamiento más personalizado. sí. Sí, Y claro. cosas como de colaboración, cosas de colaboración entre alumnos como más avanzados con alumnos menos avanzados. Yo creo mucho en el potencial de eso. O sea, como profesora yo implemento eso mucho en mi sala de clase. Yo trabajo con alumnos más grandes, alumnos universitarios, y eso sirve mucho. Sí, no, por supuesto. Y hablaste de la personalización, que es súper interesante, porque además, ¿cómo podemos o qué tan relevante es la individualización de los gustos a la hora de fomentar la lectura? O sea, Súper hoy en importante. día tenemos que respetar que existen diversidad de alumnos y de personas. Todos, claro, en ese sentido son igual de válidos. Entonces, coincido que es muy relevante. Es súper interesante, o sea que justamente ahora por el lado tecnológico están surgiendo como montones de diferentes herramientas para ayudar a los profesores a hacer el seguimiento como más personalizado de los alumnos, y es interesante, eso coincide con lo que está pasando. Y yo creo que mucha gente lo ha dicho como que la sala de clase tenía que cambiar. Ya sabíamos que esta sala de clase con 30, 40 alumnos sentados dentro de una escuela con el profesor ahí adelante, era un modelo como muy antiguo de enseñanza del siglo XIX. Bueno, la pandemia ya destrozó esa sala de clase, y yo creo que es la oportunidad ahora de repensar esa sala de clase. Como profesores individuales no podemos como, no es que vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra sala de clase un poco. Y yo creo que la pandemia como explotó un poco la sala de clase, y podemos como ir viendo qué es lo que aprendimos de la pandemia. No sé, por ejemplo, los breakout rooms en Zoom. Los Sí. breakout rooms en Zoom son como todo un nuevo terreno para muchos, y volver a aplicar eso en la sala de clase, de cómo hacer más chica la sala de clase para permitir un poco más como caminos más personalizados por alumno o por grupo, es algo muy atractivo. Yo creo que es más complejo. O sea, para mi doctorado hice varios
unos estudios sobre colaboración con la escritura y la lectura, y es más aparatoso, o sea, orquestar la colaboración es más aparatoso, pero creo que durante la pandemia vimos que es posible y que en la sala de clase también se puede hacer, y que eso es un interesante como futuro panorama para las salas de clase, de seguir experimentando en eso para que los alumnos puedan explorar también en grupos más chicos, tener como un poco más diversidad dentro de la sala de clase. Sí, en el fondo es un poco de la importancia que ha tenido la digitalización también en potenciar eso. Y cómo llevamos esas nuevas herramientas, y tomando lo que estás planteando, que claro, es repensar la sala, pero cómo llevamos estas nuevas herramientas que se han desarrollado para apoyar propiamente tal la labor docente, o sea, ya en términos prácticos, ¿cómo podríamos hacerlo? Yo creo que cada profesor tiene que como elegir con pinzas lo que va, o sea, dentro de la sala de clase, los profesores tenemos todos una batería de prácticas y de hábitos y de cosas que hemos hecho en la sala de clase que sabemos que funcionan. Y yo creo que no es yo creo que es muy estresante pensar en como, ahora tengo que ir a internet y buscar nuevas herramientas y qué sé yo. Y yo lo haría un poquito al revés, o sea, mi consejo para los profesores, yo creo que los profesores saben mucho, o sea, saben, cualquier profesor que ha trabajado más de un par de años en la sala de clase ya tiene herramientas y métodos y prácticas que saben que funcionan. Y ahí la cosa es ir como experimentando un poquito y eligiendo con pinzas. Este semestre voy a intentar esto. Voy a intentar un par de cosas nuevas en esta unidad. Y de ahí construyendo, como de a poco. Y así uno va refinando. Yo el semestre pasado hice algo como con mis alumnos unos alumnos que estaban escribiendo, hice un experimento como para que corrigieran entre ellos diferentes trabajos. Y funcionó, pero este semestre lo voy a hacer un poquito mejor y voy a darles otro incentivo, como hay que jugar con todo eso también. Ensayo y error, así. Sí, de cómo evaluar a los alumnos y cómo hacerlos comprometerse con algo, porque todos sabemos que como la motivación intrínseca, como que esa cosa interna que te nace desde dentro, eso es lo mejor para como un lector motivado, que se te nace cuando tú te levantas por la mañana, quiero leer, pero no siempre así, y hay que darles incentivos y andamiajes para ese tipo de cosas. Así que seguir experimentando. Es un desafío. Y ahí, para terminar, Cristina, si tuvieras que entregar una estrategia o herramienta hoy día que pueda ayudar a todos los docentes que nos están escuchando a fomentar la lectura en la sala de clase, ¿cuál sería ese? Ayudar a los alumnos a encontrar lo que les interesa, en lugar de asignarles algo, como acompañarles a la biblioteca un día y aunque sea 2 días o 3 días a lo largo de un tiempo en la biblioteca de la escuela y acompañarles a cada uno, dejarles buscar y pedirles todos que saquen 5 libros que podrían interesarles y después que prueben. Darles más libertad, darles espacio para elegir y descubrir. Eso es lo que yo diría. Y de ahí inventamos cómo hacerles la... Eso, partimos por eso entonces. Partamos por eso digo yo. Bueno, muchas gracias Cristina por esta conversación. Muchas gracias también a todas las personas que se inscribieron para recibir esta serie de conversatorios, en conjunto con nuestras relatoras del segundo Seminario Internacional en Innovación en el Aprendizaje y la Lectura, que estaremos desarrollando el día jueves 19 de agosto. Recuerden que para inscribirse lo invitamos a ingresar a www.fundacionseminarium.com. Así que muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un agrado conversar de estas cosas. No, muchas gracias, Cristina. Nos vemos nosotros en el seminario. Nos vemos. Que se inscriban. Eso. Chao.